Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Matemáticas en Serie. Vamos hoy a ver una ley trigonométrica que se llama la ley del coseno. Es muy útil e importante esta ley para resolver todo tipo de triángulos, cualquier tipo de triángulos. Miremos un ejemplo donde podemos visualizar las condiciones necesarias para que esta ley pueda ser usada. Dice, la ley del seno nos ayuda a resolver todo tipo de triángulos. Basta para que la ley se dé que conozcamos dos ángulos y el lado opuesto de uno de esos ángulos. Y otra condición es que se conozcan dos lados y el ángulo opuesto de uno de ellos. Bien, aquí tenemos entonces un triángulo cualquiera de vértices A, vértice C y vértice D. Para cada vértice escribo en minúscula el valor de su lado opuesto. Así, para el vértice B su lado opuesto es el lado B. Para el vértice C el lado opuesto es C minúscula. Para el vértice A su lado opuesto es A. Y representamos entonces en rojo los ángulos asociados. La ley del seno simplemente podemos escribirla como una igualdad de tres expresiones. Yo puedo escribir que el lado A de un triángulo es al seno de su ángulo opuesto como el lado B es con relación al seno de su ángulo opuesto, B, y esto es proporcional al lado C repartido entre el seno de su ángulo opuesto, C. Esto es lo que se llama la ley del seno. Muy bien, ¿cuándo puede utilizar esta ley? Dijimos que cuando se presenta una o esta condición, cualquiera de estas dos condiciones. Miremos un ejemplo donde podamos hacer uso de esa ley. Un ejemplo donde nos piden resolver, digamos, por decir algún triángulo de vértice C y ángulo C, lado opuesto C. Vértice A, lado opuesto A que vale, démosle un valor de 2 unidades. Y el vértice B, de lado B desconocido. Podemos darle un valor a de 30 grados, un valor a B de 20 grados. Entonces tengo un triángulo donde la información que tengo es dos ángulos y el valor de un lado opuesto a uno de esos ángulos. En este caso el lado opuesto a A es 2. Luego entonces tengo la primera condición que me permite utilizar la ley del seno. Bien, entonces vamos a utilizar de esta relación o ley, vamos a utilizar el par de razones que contengan la información suficiente. Como conozco el lado A y el ángulo A, puedo utilizar esta razón. Y como conozco el ángulo B, puedo utilizar esta proporción para encontrar el lado B. En este caso es una incógnita. Bien, voy a escribir entonces la información utilizando esta proporción. Escribo A, el valor de A sería 2 repartido entre el seno de A, que es 30 grados. Seno de 30 grados. Esto es igual a B, pero B es un dato que debo encontrar, una incógnita. B repartido entre el seno de B.
pero B vale 20 grados. O sea, seno de 20 grados. Ahí tengo entonces prácticamente una ecuación con una incógnita. Lo que debo hacer es despejar B, que es el dato que debo encontrar. Simplemente este término que aparece en el divisor de B lo paso a este lado como factor y obtendría 2 por el seno de B, 2 por seno de B o de 20 grados repartido entre el seno de 30 grados. Esto es igual al valor de B. Haciendo los cálculos, debo multiplicar 2 por el seno de 30 grados. Hagamos un pequeño paréntesis y busquemos el valor de una tablita de 20 grados. Seno de 20 grados equivale a 0,342. O sea, debo multiplicar 2 por 0,342, que es el valor de seno de 20 grados. Y lo voy a dividir entre el seno de 30 grados, que es 0,5. Esto nos daría el valor de B. Haciendo la operación, obtendría un valor de B equivalente a 1,36. Entonces, al multiplicar 2 por 0,342 y dividir por 0,5, obtendría un valor de 1,36 para el lado B. Muy bien, hasta ahora entonces he resuelto parte del triángulo. Tengo resuelto el valor de B, que es igual a 1,36. Conozco el valor de el lado A y conozco dos ángulos. Este ángulo podría encontrarlo simplemente aplicando el teorema de Euclides, que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. Luego el ángulo C sería simplemente restarle a 180, el ángulo C, este ángulo sería igual a 180, que es la suma interna, le resto la suma de los dos ángulos que ya conozco. Esta suma daría 50 grados. Al hacer la operación, entonces, tendría que el ángulo C vale 130 grados. Bien, vamos resolviendo entonces el triángulo. Ya tengo que el ángulo C vale 130 grados. Como ya conozco ese ángulo, entonces tranquilamente puedo volver a la ley del seno para finalmente encontrar el valor de C y quedar todo resuelto. Apliquemos entonces nuevamente la ley del seno. Puedo utilizar, como ya conozco esta información, cualesquiera por ejemplo, esta proporción y encontrar C. También podría utilizar esta proporción donde hay C con esta que también conozco la información. Voy a utilizar este par, donde, como ya conozco B, puedo escribir 1,36 que es B dividido por el seno de B, pero B vale 20 grados, o sea, dividido seno de 20 grados. Esto es igual a C, que es lo que estoy buscando. C sobre el seno de C, que es un ángulo que ya encontramos que vale 130 grados, o sea, seno de 130 grados. Observen que en este punto tengo una ecuación donde se conocen de 4 términos, donde se conocen 3 y basta con despejar el desconocido. En este caso C sería igual. Este divisor de C lo puedo transponer al lado contrario de la igualdad como un factor. Dado que está dividiendo, lo transpongo a esto como un factor. O sea, voy a multiplicar 1,36 por este divisor, seno de 30 grados, y
ese producto que voy a obtener lo reparto entre el seno de 20 grados. Al hacer esta operación, 1,36 por seno de 30 grados sobre el seno de 20 grados, hagamos el cálculo, obtendría un valor de 3,064. O sea, este producto acá hecho una calculadora nos daría un valor de 3,064. Ese sería el valor de C. Muy bien, cuando en todo triángulo tengo resueltos los valores de sus tres lados y los valores de sus ángulos interiores, podemos decir que el triángulo quedó resuelto. Bien, los invito a que practiquen este tipo de aplicaciones donde se van a dar cuenta de la utilidad de la ley del seno en una serie de operaciones donde se deben de utilizar relaciones trigonométricas. Gracias por visitar nuestro canal y los invito a que continúen visitándonos.